Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el diseño de la actividad orientadora. Voy a comenzar aquí compartiendo pantalla. Utilizaré una presentación electrónica como material de apoyo. Listo. Diseño de la actividad orientadora. Esta es la actividad número 4 del Seminario de Intervención Educativa a cargo del doctor Juan Romero Figuera, del tercer semestre del doctorado en educación. Mi nombre es Gerson Castellanos Celis, soy psicólogo. Me gusta mucho el trabajo con la tecnología y la vinculación que tiene con la educación. De ahí que mi principal desempeño son en el desarrollo de materiales educativos mediados por computadora, la creación de ambientes flexibles de enseñanza y de aprendizaje y sobre todo el trabajo a distancia en línea. En esta ocasión vamos a platicar sobre el diseño de la actividad integradora a partir de la lectura número 7 que realizamos en el doctorado, en esta experiencia, en esta materia o asignatura. Abordaremos 6 temas, los cuales nos llevarán a una conclusión en la cual voy a presentar un modelo con el que he estado trabajando y que se liga directamente con las actividades o con las temáticas, mejor dicho, que se están abordando en este material. Comenzaremos por abordar el enfoque ecológico en la intervención psicopedagógica, pero antes de ello, bueno, tenemos que tener claro que cuando hablamos de orientación siempre estamos hablando también de intervención al momento de la acción o en la acción en sí misma, ¿sí? Con diversos elementos que tenemos que tener presente para poder realizar cualquier tipo de intervención que van desde la planificación hasta la evaluación y algunos principios de orientación que tienen que ver con la prevención, el desarrollo del espacio, de las personas, de los participantes, del medio donde se va a intervenir y esta intervención social. Esto nos va a dar pauta para poder comenzar a hablar un poquito del enfoque ecológico y de acuerdo a Oates el enfoque ecológico intenta evitar la localización de un problema en el individuo o grupo en el que se manifiesta para localizarlo en la esfera situada, en el área del problema y el sistema que lo contiene. Es decir, el enfoque sistémico considera los elementos del medio donde se va a realizar la intervención y la interacción que existe con los participantes de esta intervención. Y sobre todo trabaja a partir de 4 núcleos de acción. Los supuestos teóricos, la construcción social que se genera en este espacio determinado, el estilo de colaboración que se lleva a cabo y los procesos psicosociales inmiscuidos en esta relación. El enfoque ecológico sistémico parte del análisis de necesidades del contexto de intervención, la planificación y diseño de la intervención, la implementación o ejecución de la acción y la evaluación finalmente de la intervención. Esto a partir de lo que nos comenta Musitu en el 90. Una de las ventajas del modelo ecológico es precisamente esta, el que considera los elementos del entorno para poder llevar a cabo la intervención. Ahora vamos a comentar un poco sobre diferentes modelos de planificación en la acción psicopedagógica. En primer lugar, podemos platicar del de Lombana, el modelo de planificación, que tiene 4 elementos fundamentales, que es la evaluación de necesidades, donde se determinan las necesidades y se priorizan cuáles son las que van a ser intervenidas. Es decir, a partir de esta identificación de necesidades, pueden ser diversas, identificamos cuáles en las que tenemos que intervenir en primer momento. Posteriormente, la programación, donde se desarrollan los objetivos, hasta la selección de estrategias con las cuales se van a intervenir. La de interpretación, donde se interpretan las estrategias, se supervisa el proceso y se concluye con una evaluación interna de este proceso. Finalmente, la toma de decisiones con una evaluación externa. Esto es relativo al modelo de planificación. El modelo sistémico, que cuenta con 6 etapas que van de la evaluación de necesidades hasta la evaluación del programa, pasa por diferentes momentos. En la fase número 2, el análisis, se realiza un análisis de estrategias, requisitos, medios, agentes y formas de actuación. Ya en la etapa 3 se realiza la selección de estrategias de intervención, es decir, se identifican con cuáles estrategias son las que voy a intervenir a partir de un análisis de metas, de tarea, la determinación y especificación de los objetivos con los cuales voy a trabajar, el establecimiento de criterios de evaluación, etcétera. Ya en la etapa número 4 se ejecuta el programa y se realiza una temporalización de las actividades y les da un seguimiento y control.
En la etapa 5, el control de la ejecución del proceso, es decir, ya se está ejecutando la intervención, ya se está realizando el trabajo y es todo este control que se pretende para que no podemos brincar partes, de llevar claro el proceso de intervención, llevar claras las actividades, poder evaluar el logro de los objetivos, etcétera, y ya en la etapa número 6, bueno, la evaluación del programa y la comunicación de resultados. También aquí consideran el análisis de los costos de haber llevado a cabo la intervención. A continuación, también tenemos el modelo de Rodríguez Espinar y otros. Este es del 93. El modelo de Rodríguez habla de 4 fases. La primera es la valoración de las necesidades de orientación. La segunda está relacionada con la planificación y el diseño de los componentes. La tercera con la ejecución del programa y la cuarta fase es la evaluación del programa desde la vertiente formativa. Veamos que hasta este momento, en los 3 modelos que hemos platicado, este proceso de evaluación y de identificación de necesidades está presente. Los procesos intermedios que se lleven a cabo pueden variar. Sin embargo, tanto el de identificación de necesidades como el de evaluación están presentes. Lo vemos también aquí en el modelo de Rodríguez Moreno, el modelo de planificación, con 7 fases, donde en la primera comenzamos evaluando y estimando el contexto donde vamos a intervenir. Posteriormente hacemos la identificación de necesidades. Ojo aquí, tenemos un elemento previo, que es el de evaluar y estimar el contexto. Posteriormente, la identificación de necesidades. Ya en la fase 3 diseñamos los objetivos que pretendemos con el programa de orientación o de intervención que vamos a llevar a cabo. En la fase 4 identificamos qué recursos vamos a utilizar, plantillas potenciales, el presupuesto, etcétera. En la fase 5, planificamos, conseguimos y recuperamos los recursos, procedimientos y la metodología con la que vamos a interactuar. Allá en la fase número 6 tratamos de evaluar el programa, las metodologías, con metodologías un poco menos o más sofisticadas dependiendo del caso. Y en la fase 7 nosotros hacemos una planificación para programas futuros u optimización del programa. Es decir, hay una retroalimentación del programa y esta es la primera vez que estamos viendo este elemento. Aunque hay fases de evaluación, por ejemplo, en el modelo anterior que comentamos, y a continuación tenemos también el modelo de Martínez, Claes, Morales y Zaragoza, ¿sí? Este pues nos habla de 4 fases, pero comienza con una fase 0, que es una fase previa, donde se hablan de los supuestos teóricos desde donde se va a partir para la orientación y la intervención. Después la fase número 1, que es la de planificación, donde se hace el análisis del concepto, la evaluación de necesidades y la priorización de las necesidades. Aquí también hablamos de priorización. En la fase número 2, la de programación, hablamos ya de las funciones orientadoras, ¿no? La finalidad y los objetivos de la formación y la motivación. En la fase 3, que ya es la de ejecución, ya es la preparación de los materiales, la presentación del programa y la puesta en marcha de la intervención. Ya finalmente en la fase número 4 tenemos la evaluación del proceso y la evaluación del producto que obtuvimos. Entonces podemos observar esos elementos que tenemos presentes en todos estos modelos. La fase de planeación y la fase de identificación de necesidades y la fase de evaluación. En algunos de ellos podemos observar que existe esta retroalimentación para poder modificar el sistema, para poder actualizar el sistema y que éste siga funcionando y que éste siga trabajando. Vamos a ver estas algunas consideraciones. Número 1, siempre es importante contextualizar la intervención orientadora. Recordemos estos elementos del modelo ecológico donde su gran diferencia, su punto nuclear es que se consideran estos elementos del contexto, del medio donde se va a llevar a cabo la intervención. Posterior, tenemos como número 2, priorizar las necesidades de formación del contexto, motivar y formar a la comunidad educativa, diseñar programas de orientación contextualizado y evaluar todo proceso. En todos los modelos que nosotros podamos revisar, la evaluación es un punto principal. Ok, sobre el análisis del contexto y la evaluación de necesidades, tenemos que tener claro qué es una necesidad, poder identificar qué es una necesidad para poder a partir de ahí comenzar a trabajar. De acuerdo a Tejedor, en el 90, dice que es la discrepancia que existe entre la situación real en un ambiente determinado y la situación deseada del desarrollo educacional. Esta parte es bien importante y es muy necesario tenerla clara. Cuando quiero hacer esta parte de intervención, cuando quiero hacer esta orientación, vamos a ver, yo identifico necesidades específicas tal como está el modelo, ¿sí? Tal como se encuentra el medio, perdón.
tal como está en la situación real y la situación deseada a la que quiero llegar. Esto lo podemos observar en los programas educativos donde hablamos de los perfiles de egreso. Cuando tenemos muy claro cuál es un perfil de egreso, es la situación a donde yo quiero llegar con el estudiante de nuevo ingreso. Una vez que yo tengo claro cuál es el perfil de egreso, puedo identificar cuál es la situación deseada de esa persona respecto a la situación en la que se encuentra en este momento en cuanto a apropiación de contenidos, de saberes o desarrollo de competencias. Entonces, las necesidades es eso, la discrepancia que existe entre la situación real, la diferencia que existe entre la situación real y la situación deseada. Existen diversos tipos de necesidades, cuatro fundamentalmente, de acuerdo a Valdivia. La necesidad normativa, que son las declaradas en la normatividad dentro de la escuela, dentro de un ambiente determinado, la percibida, que es la que los miembros identifican que hace falta trabajar, ¿no? O sea, se percibe que hace falta trabajar en tal elemento, o que hace falta desarrollar o intervenir en tal acción. La expresada, que nos hace referencia a la que se comenta, y la relativa, que tiene que ver con la copia, por ejemplo, de algunos otros sistemas. Yo he identificado de repente que en otras escuelas la implementación de algunas estrategias de comunicación a través de redes sociales ha funcionado y ha mejorado la comunicación entre padres de familia y los docentes. Entonces voy a ocupar esa misma estrategia porque identifico que es una necesidad, voy a ocupar esa estrategia en mi medio ambiente, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de necesidad relativa. Repito, la normativa hace referencia a las que están declaradas dentro de sistemas muy específicos. La percibida es la que se identifica, que hace falta atender. La expresada es la que se comenta y la relativa tiene que ver, por ejemplo, con la identificación de la implementación de estrategias en otros lugares y que quiero aplicar en un medio determinado. Es importante tener claro cómo podemos llevar a cabo estos procesos de identificación de necesidades. Para ello, nosotros nos apoyamos en el diseño de la intervención, la oferta de servicios y programas, el desarrollo de la acción, la prestación de servicios, ejecución de actividades y control de evaluación, la evaluación de los resultados, grado de consecución y metas y objetivos y el análisis del costo-beneficio y costo-efectividad y la evaluación previa a la intervención, que es la evaluación del contexto y análisis de necesidades. Entonces, el poder realizar una correcta detección de necesidades me va a permitir poder generar o utilizar o implementar un modelo de intervención o llevar a cabo una intervención educativa de la mejor manera. El diseño de la intervención psicopedagógica. Existen dos elementos fundamentales o dos formas fundamentales, de acuerdo a Álvarez Rojo, el diseño de experto y el diseño de colaboración. El diseño de experto hace referencia a donde un especialista en contenidos, un especialista en esta área o en esta disciplina, genera de repente materiales o genera materiales que pueden ser implementados en medios educativos, pero lo hace desde su conocimiento, desde su disciplina y desde el desarrollo de la misma. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en cursos de educación a distancia que podemos encontrar en Mediada X o en diversos servidores que uno puede de repente tomar y atender y solventar alguna necesidad, pero son creados por un experto específico para poder desarrollar, por ejemplo, la disciplina. No están contextualizados, no están considerando los elementos del medio, es decir, disrumpe por completo con la propuesta hecha por el modelo ecológico, pero también son funcionales porque nos sirven, porque también pueden aplicarse dentro de modelos de educación no formal, ¿no? O educación informal, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden aplicarse los diseños de expertos. El diseño de colaboración hace referencia a donde ya un grupo de especialistas que intervienen en el medio específico para solventar necesidades identificadas específicamente de ese ambiente, donde quieren intervenir. Entonces, la diferencia que tenemos entre estos dos modelos, uno es que es creado por un solo especialista en contenido o a partir de un área, de una disciplina muy específica considerando sus principios, y el otro a partir de un grupo de especialistas que están inmersos en el medio, incluyen a la comunidad, detectan las necesidades del medio ambiente donde se va a desarrollar la intervención, donde se va a desarrollar la orientación. Las metas surgen en el contexto, el diálogo es un elemento muy importante en este modelo, ya que a partir de la discusión se logra llegar a metas específicas.
metas, ¿no? Se logra identificar los objetivos y las necesidades que se quieren cumplir. Esto me recuerda un poco a los modelos de diseño instruccional, donde uno de ellos es conocido como el villanero solitario, donde solo un especialista es el que se encarga de la producción de medios, se encarga del diseño instruccional, del diseño gráfico, de la generación de contenidos, etcétera, y así generan sus materiales educativos, a diferencia de los procesos que se realizan con células de producción o células hipermedia y multimedia, donde un grupo de especialistas de diversas áreas y un especialista en la temática que se identificó o con la que se quiere abordar una necesidad determinada, dialogan y trabajan para poder generar materiales educativos óptimos. Entonces, esto me hace cine con estos modelos de aplicación de diseño instruccional. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de programa de orientación. Básicamente tenemos, de acuerdo a las dimensiones, por su finalidad, ¿no? Si es educativo orientador, si es de sensibilización, preventivos, terapéuticos, remediales, por su duración, si son de ciclos cortos o ciclos largos, por su estructuración, si son abiertos o cerrados, por la modalidad, si son integrados, modulares o autoaplicados, por su perspectiva, son centrados en el alumno o centrados en los profesores, por la temática, centrados en aspectos vocacionales, del desarrollo personal y social, del desarrollo cognitivo escolar, dirigidos a las familias o programas mixtos, y por soporte de papel y lápiz informático, o como llamamos actualmente, educación a distancia en línea, ¿no? Mediados a través de herramientas tecnológicas, a diferencia de los presenciales o de papel y lápiz, donde se hace la intervención de manera directa, ¿no? Y personal. Y tenemos tres tipos de programas, sobre todo. Uno de ellos son los preventivos, los otros son los de desarrollo personal y los centrados en los aspectos vocacionales. Esto de acuerdo a lo que nos comenta Álvarez González en el 95. La integración de los programas de orientación en el currículum. ¿Cuáles son las formas de integración? Básicamente son tres: las estrategias adaptativas, las impulsivas y las estrategias mixtas. Es decir, el poder integrar todo este proyecto dentro del currículum, integrar solamente una parte del currículum o integrar elementos que nos van a dar fuerza al proyecto que estamos generando en los módulos curriculares. ¿Y cuáles son las modalidades de integración? La creación de un currículum específico, la integración parcial en el currículum, la plena integración en el currículum y la integración disciplinar. Esto también de acuerdo a Álvarez González en el 95. Finalmente, quise ir un poco rápido en mi explicación de estos elementos porque quiero profundizar un poco en las conclusiones. El trabajo que he estado realizando ya de unos años para acá tiene que ver con la planeación de aprendizajes y se adecua y se fortalece con los contenidos revisados en esta lectura y en esta asignatura, ¿no? en esta materia. La planeación de aprendizajes hace referencia a identificar las necesidades de formación del estudiante a partir del perfil de egreso declarado en el programa educativo. Recordemos lo que comentamos hace un momento sobre qué son necesidades, y tiene que ver con esta discrepancia entre el estado actual y el estado deseado. Nosotros tenemos muy claro en los programas educativos cuál es el estado deseado que tenemos, y esto es declarado en un perfil de egreso, a diferencia del ingreso que tiene el estudiante en su perfil determinado. Y actualmente estamos hablando del enfoque por competencias. En la Universidad Veracruzana, donde laboro, trabajamos con un enfoque de competencias y comenzamos primero por tener claro qué son las competencias o cómo abordamos las competencias. Y esto se hace desde conocer esa institución de la Secretaría de Educación que establece distintos estándares de competencia que se abordan con un modelo muy específico, es quien tira la pauta o quien marca la línea de cómo tenemos que entender esta parte de las competencias, ¿no? Todos los estándares de competencia tienen elementos de competencia, diversos elementos de competencia, que tú puedes evidenciar a través de productos determinados, a través de desempeños que tú tienes que mostrar que puedes realizar, de conocimientos, actitudes y finalmente, bueno, integran un glosario. Estos productos, bueno, son los productos educativos haciendo su símil con la educación, un producto laboral o un producto educativo si quisiéramos llevarlo a la escuela. Los desempeños hablan de los saberes heurísticos, o sea, el hacer cosas, los conocimientos de los saberes teóricos y las actitudes que marcan de los saberes axiológicos. Esto vinculándolo con la definición de competencias, ¿no? Que es la integración de estos tres saberes. De acuerdo a la estructura y al modelo educativo de la universidad,
y cómo se presentan las diversas experiencias educativas, así se le denominan a los cursos y asignaturas. La estructura que se presenta consta de una descripción, una justificación, una unidad de competencia, donde se presentan con estos saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, cómo se articulan estos ejes, se presentan cuáles son las estrategias metodológicas, tanto de enseñanza como de aprendizaje, y los apoyos educativos y materiales, a través de materiales didácticos y recursos didácticos, y finalmente una evaluación de desempeño a las evidencias de desempeño con criterios muy específicos. Estos son los elementos que integran un programa de estudio de alguna experiencia educativa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se vinculan estos elementos propiamente con la integración de competencias, como vimos que lo presenta como Bueno, pues tenemos esto a través de la planeación de aprendizajes. Esta unidad de competencias nos permite generar un objetivo para la apropiación de saberes teóricos. Toda esta estrategia de evaluación, de cómo voy a evaluar yo si se está logrando o en qué grado estamos logrando el objetivo, pues a partir de los saberes heurísticos y axiológicos. Eso me va a permitir una evaluación de desempeño a través de diferentes estrategias metodológicas. Para poder realizar esta evaluación de las estrategias con las que yo voy a identificar el logro de los objetivos planteados en cada unidad de competencia, bueno, utilizo un instrumento de evaluación y ese instrumento de evaluación se integra con una escala de desempeño donde el participante puede identificar y autoevaluar, o el estudiante puede identificar y autoevaluar qué desempeño ha logrado dentro de su actividad o en su producto de aprendizaje. Y finalmente todo esto soportado por una dinámica de comunicación con apoyos educativos de materiales didácticos y recursos didácticos. Este esquema es donde podemos integrar todos los elementos que nos exigen las partes de las competencias con una planeación de aprendizajes. Finalmente nos permite estructurar una experiencia educativa con diversos elementos para poderlo trabajar en diversas modalidades, en ambientes flexibles o en ambientes tradicionales de enseñanza y de aprendizaje. Esto se logra a partir de 4 fases, donde hay primero un análisis, una de planeación, donde podemos identificar, donde identificaríamos en el perfil de egreso qué es lo que la experiencia educativa o la asignatura debe aportar al estudiante. No es lo que el docente quiera enseñar al estudiante, sino cómo voy a sumar con esta experiencia educativa, con esta asignatura, a formar este perfil de egreso. Hago una validación de objetivo y una adecuación que tengo que realizar dentro del calendario escolar para poder hacer una planeación clara y objetiva. Posteriormente, una fase de diseño y producción, fase 2 y fase 3, donde hago el diseño de la experiencia educativa o de la materia y posteriormente su producción. Es decir, primero establezco cuáles van a ser las estrategias con las que voy a evaluar, el diseño de instrumentos de evaluación que voy a aplicar a esa estrategia para posteriormente comenzar a producirlo en materiales educativos y curación de contenidos óptimos para poder lograr el objetivo que ya planteé. Finalmente, en la fase número 4, la de evaluación, llevo a cabo la implementación y posteriormente la evaluación de los resultados. En esta evaluación de resultados se evalúan 5 dimensiones. Un número 1 tiene que ver con la función docente, número 2 tiene que ver con la plataforma educativa, número 3 tiene que ver con los materiales educativos, número 4 tiene que ver con toda la estructura pedagógica y número 5 con el desempeño del estudiante, porque también es importante identificar si el estudiante está dispuesto a llevar a cabo este proceso educativo, entonces lo evaluamos, porque de otra forma pues no puede no funcionar y vaya, creeríamos que es el modelo, ¿no? Cuando en realidad son otros elementos que están ahí o que pueden estar ahí presentes. Pues bien, ¿cómo se logra esto? Comentamos hace un momento que existen 2 formas básicamente, una a través de un experto o especialista en contenidos y otra a partir de un grupo de colaboración. En este caso, para el modelo en el que he estado trabajando, se utiliza un equipo de colaboración para el trabajo que tenemos con la producción de estos materiales educativos para la intervención en ambientes flexibles o tradicionales de enseñanza. Principalmente nos apoyamos en enfoques educativos como el aprendizaje centrado en el estudiante, el aprendizaje basado en el problema, la socialización del aprendizaje y el enfoque por competencias. A partir de estos enfoques educativos se crea
una estructura sustentada en el diseño instruccional y la evaluación constante de todo el proceso, con participantes como diseñadores gráficos, diseñadores editoriales, diseñadores multimedia, informáticos, corrector de estilo y la presencia de un especialista en contenido que puede trabajar directamente con los saberes necesarios, sobre todo teóricos y físico-tecnológicos, de acuerdo al perfil de competencia declarado. Y todo esto se lleva a cabo a través de un proceso, un proceso que tiene básicamente 6 fases. Una primera fase de preanálisis, donde podemos validar si podemos llevar a cabo el proyecto. Posteriormente, una fase donde nosotros identificamos las estrategias con las que vamos a intervenir. Después se realiza el proyecto de intervención y el programa de intervención en una fase de diseño, en una fase de desarrollo, el diseño de los planes de clase, el diseño de los materiales educativos. Luego implementamos ya a través de lo que son cursos en línea o educación a distancia en línea o los materiales para educación presencial. Y finalmente la evaluación de los desempeños y evidencias para poder retroalimentar el sistema y poder dar seguimiento. Como podemos observar, el modelo se apoya en el modelo de diseño institucional de JADI: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Quise mencionar esta parte como conclusiones porque finalmente el trabajo que he venido desempeñando dentro de la universidad en mis funciones docentes, en las funciones que he llevado de investigación, etcétera, es la creación de un modelo que nos permita poder garantizar la calidad de la formación de los estudiantes. En muchas ocasiones, cuando tienes asignada un curso o una materia, en lugar de identificar cuáles son las necesidades que tiene el estudiante en diferentes dimensiones o en diferentes áreas, pero específicamente en la educativa a partir del perfil de egreso de su formación, en lugar de hacer esa identificación, vemos qué es lo que yo quiero enseñarle, ¿no?, al estudiante, cuál es mi área de expertise. Entonces esa parte le enseño de acuerdo a una asignatura. Cuando en realidad debiéramos identificar en el perfil de egreso cómo esta experiencia educativa, cómo esta asignatura o materia suma a ese perfil de egreso, y cómo es que forma para poder estructurar a un nuevo profesionista que atenderá necesidades sociales que de no ser solventadas se convierten en problemas. Entonces la lectura me llevó a poder plantear nuevamente este trabajo que estoy haciendo, me llevó a poder fortalecerlo. Me parece que la integración de estos modelos ya llevados a la práctica, bueno, es necesaria, es fundamental, no podemos dejarla de lado. Y además consideremos que todo el trabajo que podamos realizar sin apoyarnos en un modelo o sin apoyarnos en una estructura o una sistematización, pues lo estaríamos dejando prácticamente. Pues muchas gracias, mi nombre es Gerson Castellanos, como pudieron ver, este es mi video divulgativo y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.